Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todas las personas, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M y hoy vamos a abordar un tema que, parece muy técnico, pero es absolutamente vital para cualquiera que desee establecer o expandir su negocio en este país, en Indonesia. Y los contratos esenciales que necesitamos conocer para operar en este mercado tan dinámico es algo que todas las personas deberían de saber y de entender a la hora de hacer negocios aquí. Así que contratos de compraventa, acuerdos entre partes de socios, entender de alguna manera estas herramientas va a marcar una diferencia total, ¿vale? Entre lo que es el éxito y los problemas, que creernos que hay muchos, ¿vale? Así que para guiarnos en este recorrido y como últimamente, tengo el súper placer de contar con un experto como es Marc Alonso, especializado en asesoría empresarial y director de Double M y desde luego para mí un lujo escucharte, así que bienvenido Marc. Hola Icha, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Saludos también a la audiencia que nos sigue. Y bueno, pues sí, como dices, Indonesia es un mercado lleno de oportunidades, pero también hay reglas específicas y hay que seguirlas. Por eso creo que el tema de hoy es muy interesante para todos, porque hay que saber bien no solo cuáles son los contratos más comunes, sino también cómo redactarlos y cómo prepararlos para así evitar problemas en el futuro. Y en el caso de que surjan problemas, porque a veces pues, no se pueden evitar, pues por lo menos para tener una base legal para solventar esos problemas, ¿no? O por lo menos darle salidas, intentar solventarlos en un juicio de la manera que sea. Pero obviamente es importante tener un soporte legal para las operaciones que se vayan a hacer en Indonesia. Eso es, Y todo lo que hagamos en previsión, o sea, desde luego nos va a ayudar y aquí vamos a dar suficientes tips y consejos para que las personas pues puedan entender cada contrato, qué es lo necesario, así que yo creo que es un tema no solo interesante, sino vital, ¿no? Así que empezando por lo más básico, Marc, ¿qué son esos contratos de compraventa y cómo se aplicarían en este país? pues ¿sabes? Los contratos de compraventa es un documento, es un texto legal que indica cómo se va a transferir la propiedad de un bien o de un servicio, que se suele utilizar más bien para bienes, como pueden ser pues la compra de terrenos, de propiedades inmovilizadas, cualquier tipo de inmovilizado o cualquier tipo de activo. También pues vehículos, productos industriales, etcétera. A ver, aquí el ejemplo más común, pues nosotros obviamente pues asesoramos a mucha gente en este tipo de acuerdos. El más común, por ejemplo, sería pues el cliente que quiere comprar un terreno, un valley, para construir una villa o una propiedad para ellos luego poder alquilar. Entonces, claro, obviamente estamos haciendo una inversión muy importante de dinero y hay que tener el contrato bien detallado, ¿no? Hay que especificar, pues, que venga bien claro el tamaño del terreno, dónde está situado, la escritura en la que está, el precio en rupias, quién va a pagar el impuesto, o quién no, cómo se va a transferir la propiedad, el método de pago. Al final son cosas que parecen obvias, pero es importante que esté todo acordado para que luego no haya ningún riesgo en esa compraventa y que tanto el vendedor como el comprador estén bien protegidos legalmente. Sí, eso es. Este contrato, corrígeme, si me equivoco, porque estoy con el indonesio, todavía me queda perfilar, pero estudiando en proceso, así que se llama Perjanjian Jual Beli, ¿puede ser? Sí, exacto. Perjanjian Vale, Yualbeli. Yualbeli al final es compraventa y Perjanjian es el contrato. acuerdo, que viene del verbo yanji, que es promesa, comprometer o acordar. Eso es, eso es. Aquí estamos también mostrando nuestros conocimientos de indonesio. Marc es mucho más experto que yo, pero bueno, estoy en mi caso en proceso, así que es un idioma muy interesante además, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir con los contratos de arrendamiento, perjanjian sewa, menyewa. Entonces, pasando a estos contratos, ¿qué destacarías aquí, Marc? Pues a ver, al final este es un contrato de arrendamiento que se utiliza para regular
la cesión temporal de bienes, que pueden ser, normalmente suelen ser propiedades inmovilizados, también se puede utilizar para equipos, a cambio obviamente de un pago, ¿no? De un pago de un alquiler. En Indonesia, pues normalmente los contratos de alquiler van con HGB, que permite a la persona pues construir y usar esos terrenos 30 años con opción de renovarlos a 20. Pero bueno, ya hemos hablado de los tipos de acuerdos de contratos en otro vídeo, así que no me voy a meter en eso. Pero bueno, se puede al final el horizonte temporal es flexible. Para mí es importante también que estos contratos se hagan y que se hagan bien, porque al final hablábamos antes de la compraventa, ¿no? Antes los contratos de compraventa los acuerdas tú, luego el notario te los redacta. Y en este caso, cuando haces también un alquiler, pues también lo tienes que notarizar. Eso no lo comentamos anteriormente, ¿no? Lo normal en los alquileres también a largo plazo se tienen que notarizar, no solo las compraventas de inmovilizados. Pero por mucho que a lo mejor pues el notario en ese momento te vaya a hacer el acuerdo, yo te recomiendo que siempre te lo revise un experto legal porque el notario al final sigue su estructura habitual y al final no va a recoger los detalles de la transacción que tú has negociado con el que compra y que vende. Y es importante que esté todo bien registrado. Creo que como habíamos comentado también en otro vídeo, recordar también que los contratos, aunque estén en indonesio y estén en inglés, en el caso de que haya incoherencia, que no esté escrito lo mismo en la parte indonesia que la parte en inglés, va a prevalecer la parte indonesia. Entonces, es importante que un asesor de confianza indonesio te lo revise para que también revises la parte indonesia, no solo la parte que viene en inglés, porque te pueden engañar si es que solo la parte en inglés. Perdona que Sí. ahora miro un poco por las ramas, pero creo que era importante y me acaba de venir ahora esto a la No, cabeza. no. Es así, es tal y como estás indicando. De hecho, como bien has dicho, hay dos vídeos hablando sobre todo esto. Uno sobre lo que comentabas, ¿no? Todo el tema de contratos en referencia, ¿no? A los arrendamientos, algo muy importante y además que nos hemos encontrado muchos problemas, así que pueden Sí, encontrarlo en la cajita de descripción para seguir continuando este vídeo y así que no les mareemos a la audiencia, ¿no? Y sí. también por otro lado, este otro vídeo en el cual hablamos de la importancia bueno, de que todos los contratos, o sea, la única parte en la que tiene validez es en indonesio, pero nos adentramos más en ello, así que, bueno, lo pueden ver aquí en la cajita de descripción y también ponerse en contacto porque, bueno, comentabas eso, ¿no? Una persona de confianza, nosotros somos una consultora de confianza y tienen en la cajita de descripción también el correo electrónico por lo que, y el contacto, por lo que pueden ponerse en contacto sin ningún problema con nosotros, ¿no? Así que bueno, pues siguiendo un poco el tema de los contratos, Sí. tenemos unos contratos muy interesantes como son los de empleo, que también hemos hablado en Antes, otro antes vídeo, de pasar pero a los de empleo, perdona que te corte, pero antes de pasar a los de empleo, me gustaría añadir también que son los contratos de alquiler, que me parece importante que la gente tenga en cuenta que cuando alquila, haces un contrato de alquiler, que por ejemplo puede ser pues, para alquilar una oficina, puede ser en Yakarta, en Bali, donde toque, que es muy importante tener siempre también los detalles también de, por ejemplo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en el espacio, eso es importante para que luego nos digan, no, este negocio no lo puedes hacer. O sea, eso hay que detallarlo, es muy importante la actividad que se va a desarrollar. Eh, es importante también las cláusulas de renovación, porque imagínate eso, toda la parte de renovación me parece muy importante dejarlo bien indicado, porque nosotros si vamos a alquilar, por ejemplo, un espacio para hacer una oficina, vamos a hacer una inversión en esa propiedad para dejar la oficina a nuestro gusto, que luego no tengamos problemas para renovar el contrato o porque nos quieran subir mucho el precio o algo. Entonces, es habitual también dejar definida la renovación, pues con qué condiciones se haría en el caso de querer hacerlo. Y así, pues muchas otras cosas más que hay que tener en cuenta. Pero quería añadir este detalle porque me parece importante para los contratos de sí, renovación. sí, sin duda. O sea, has hecho bien porque creemos que desde luego es una cláusula importante. Hay que tener en cuenta todos estos detalles y, bueno, para eso estamos, ¿no? Para comentar un poco a la audiencia cada pormenor, ¿no? Entonces, entrando en estos contratos de empleo, como decía, per Janjian Kerja, los contratos de empleo son esenciales. Entonces, ¿qué podrías, arrójanos un poquito de luz sobre ellos, Marc?
Pues bueno, lo primero que me gustaría añadir es que es importante que los contratos estén redactados conforme a la ley indonesia de trabajo, y que se tienen que firmar, porque yo sé que en Indonesia, sobre todo en las zonas rurales, Bali, no todo el mundo firma contratos con sus empleados, pero eso a lo mejor lo harán las empresas locales indonesias. Las empresas extranjeras están, vamos a decir, tienen mayor obligación o se les vigila más de cerca, entonces es más importante cumplir con la regulación. Entonces, bueno, el contrato se tiene que firmar. Hay dos tipos de contratos, que está el PKWTT, que es el de contrato permanente, y luego están los temporales, que es el PKWT. O sea, uno es con dos T y el otro es con una T. Pero que son los con una T, son los temporales para eso, un trabajo específico durante un periodo de tiempo. No me voy a meter mucho en detalles porque esto ya lo comentamos en otro día cuando hablábamos sobre todo el tema de regulación laboral y demás. Entonces, bueno, voy a comentar solo muy por encima, que sepan la audiencia y el que tiene negocio que se quiere contratar. Es muy importante firmar el contrato, tanto cuando contratas a una persona local como a un extranjero, y que luego aparte pues hay que darle de alta la seguridad social y estas cosas que insisto, no me voy a meter otra vez de nuevo en ello. Pero bueno, el contrato pues hay que especificar el periodo temporal, tipo de empleo, salario, beneficios, responsabilidades, y es importante para proteger tanto al empleador como al empleado, para que luego no haya ningún problema. Así es, Marc. Además, bueno, como decíamos antes, nos extendemos muchísimo más hablando de los contratos de empleo, que como decías, no cuesta nada hacer un contrato, hay que firmar por eso, desde luego, que dejarlo por escrito, que sea firmado. Nos hemos encontrado también, como decías, con algunos problemas y realmente no cuesta nada, y nos extendemos mucho más sobre este tipo de contratos, como digo, en un vídeo específico hablando de ello, ¿de acuerdo? Que también, pues la gente que desee saber cómo funciona, las contrataciones, etcétera, pues puede profundizar un poquito más, ¿no? Así que vamos a ir con un tema que me parece esencial, no, este es el tema estrella, digamos, de este podcast. Entonces, sabemos que, bueno, que las empresas, cuando las joint ventures son esenciales, ¿no? Para, de alguna manera, que las empresas operen en Indonesia, especialmente en sectores que son regulados, ¿no? Entonces, habías mencionado que los contratos mal diseñados pueden generar conflictos bastante graves, pero ¿por qué es tan importante entonces un contrato de socios? Pues a ver, me alegra que saques este tema, porque para mí el contrato de socios, para mí es el contrato más infravalorado de todos, porque casi nadie, en mi experiencia, lo firma. Mucha gente desconoce que es posible firmar este tipo de acuerdos, y para mí es el más importante, y es el donde mi experiencia más conflictos he visto por no haber este tipo de contratos, ¿no? Entonces, básicamente, el acuerdo de socios es un acuerdo que firman los accionistas de una empresa, tanto sea el modelo de joint venture, que es cuando son dos empresas juntas, pero también si vamos a hacer una empresa con un amigo de toda la vida, o con nuestro hermano, o nuestro padre, nuestro tío. E incluso más para mí importante cuando lo hacemos con un amigo, con nuestro hermano, con nuestro tío, porque al final es cuando los roces si salen, y si no está todo claro desde el inicio, eso son luego erosionan la relación, y no solo pierdes un negocio, sino pierdes luego una amistad a una persona cercana. Entonces, el acuerdo de socios básicamente es el acuerdo en el que va a regular la relación de los socios, un poco oye, cómo se van a tomar las decisiones de la empresa, eh, qué decisiones la toman los accionistas, qué decisiones lo toman los directores, y así, etcétera, etcétera. Es un tema bastante largo y hay muchísimos puntos que regular. No creo que sea bueno, meteremos ya quizás en ello en otro momento, pero yo por mi parte decir que es fundamental para que los socios tengan una claridad absoluta sobre su relación, sobre cómo se toman las decisiones, en el caso de que haya un conflicto, de cómo se van a resolver, las responsabilidades que tienen, y un poco más o menos cómo reaccionar en cada escenario. ¿Y por qué para mí es tan importante? Y esto es una cosa que me gustaría que la gente tenga en cuenta, y es que cuando nosotros tenemos la ilusión, estamos montando un negocio nuevo, y todo va bien y no ha habido ningún problema, es muy fácil llegar a un acuerdo.
cuando las cosas se ponen feas, cuando hay problemas y nos enfadamos y hay enfados por medio y demás, es mucho más difícil llegar a un acuerdo. Entonces, situaciones que cuando no estamos enfadados nos llevamos bien, es muy fácil de resolver. Cuando nos enfadamos y hay un problema, pues se van a enquistar. Y luego surgen muchísimos problemas de cuando los socios no se ponen de acuerdo, porque luego no se puede tomar ninguna decisión, la empresa se queda bloqueada y es un desastre. E insisto, y quiero que la audiencia lo tenga en cuenta, que esto sucede muy a menudo, muy a menudo. Hay innumerables casos que conozco de empresas que se han bloqueado, que en los que hay problemas, no se pueden repartir los dividendos, no se puede hacer nada, el dinero se queda atrapado en la empresa, no se puede cambiar nada, no se puede tomar ninguna decisión importante, porque los socios están peleados, no se hablan, no se entienden, van a las reuniones con el cuchillo entre los dientes, como se dice, y es un desastre. Al final, pues todo el esfuerzo, toda la inversión se echa al traste por no poder ponernos de acuerdo. Y insisto, siempre es más fácil llegar a un acuerdo cuando nos llevamos bien que cuando ya ha surgido el problema y ya no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, así Entonces, es. bueno. Sí. Mm. ¿Qué pasa si un socio, ¿no?, quiere vender su participación o qué pasa si quiere salir, ¿no?, de la empresa? O sea, ¿qué pasa cuando hay un desacuerdo, cuando hay una irresponsabilidad? ¿Qué acciones hay que tomar? O sea, cuando las cosas están bien, cuando las partes se llevan bien, pues es el momento preciso de hacerlo, o sea, de hacerlo oficial en un contrato. Entonces, eso es una manera muy útil, ¿no? Porque todas las personas saben las reglas y cuando llega ese problema, porque los conflictos llegan, esto pasa en Sí, todas las situaciones, es normal, o sea, es sí. parte de la vida. Entonces, es Mm. cierto, pues, que sepas, ¿no? Que de alguna manera, qué situación, qué reglas tienes, ¿no? Para poder salir o para, bueno, o para poder llegar a un acuerdo. Y dentro de un marco pues legal, ¿no?, y regulatorio. O sea, que además esto, si me permites, Marc, puede ser muy complejo para Sí. personas extranjeras, ¿no? ¿Cuál es ese marco legal? ¿Cómo se regula en Indonesia? Entonces, bueno, yo creo que nos pueden contactar perfectamente para saber a qué se atienen, ¿no?, dentro de este país y cómo se podrían resolver esos conflictos, ¿no? Entonces, yo, bueno, por mi parte, me gustaría que hiciéramos otro vídeo sobre esto, otro podcast, que yo creo que es muy interesante para que las personas conozcan en detalle, ¿no?, cada cláusula. Entonces, nosotros, bueno, lo que nos gustaría es compartir esta información con toda la audiencia y así, pues, que sepan cómo hacerlo, ¿no? O sea, de alguna manera. Pero, ¿algún ejemplo que hayas tenido? Algo que digas, bueno, pues últimamente hemos tenido este problema o ha habido esta empresa con, no sé, ¿nos puedes dar un ejemplo de lo que puede pasar para que la gente se haga una idea, sobre todo? Pues a ver, los casos son muchísimos. Pero bueno, vamos a poner uno que me viene ahora, no porque sea quizás el más grave, pero sí uno que he tenido reciente. Obviamente no vamos a comentar empresa ni nada, pero bueno, sí que era el caso de una empresa que tenían ellos un hotel en Indonesia, en el cual iba bien, el negocio iba bien, y encima a día de hoy el hotel es bastante rentable. Pero bueno, los socios tuvieron una rencilla por unos gastos, responsabilidades del socio, y sobre todo porque uno de los socios hizo un préstamo, no se clarificó bien los intereses, entonces uno entendió una cosa, el otro entendió otra. eh, y entonces, claro, uno está enfadado porque no recibe los intereses que él esperaba, el otro no los quiere pagar porque no es lo que ellos habían acordado, entonces se han cabreado, no toman ninguna decisión juntos, y ahora la empresa está bloqueada, la empresa está haciendo dinero, no se pueden repartir dividendos, no tienen, como el dinero está ahí atrapado en la empresa, porque para repartir dividendos hay que firmar una junta de accionistas, eh, y encima si el director transfiere un dividendo sin estar aprobado se puede meter en un lío enorme, entonces no se puede repartir dividendos, el dinero queda atrapado. Y luego, pues, por ejemplo, también otro problema que hay es que las escrituras en Indonesia se tienen que renovar cada 5 años porque es el periodo normalmente estándar que los notarios te ponen que dura el órgano de dirección. Entonces no puedes renovar al director, no puedes renovar al commissioner, la empresa no tiene director, no se puede hacer nada. O sea, se te queda la empresa completamente bloqueada. Entonces ahora estas dos personas no se ponen de acuerdo y que claro que hacen, pues lo llevan a los abogados. Y para mí es una mala solución, porque al final los abogados y mira que en parte trabajo con muchos abogados y prestamos servicios legales, pero sí que es verdad que muchas veces los abogados siempre
al final, como tienen la experiencia de trabajar siempre en conflictos y siempre han visto la peor cara de los conflictos, pues siempre piensan mal, ¿no? Y siempre van con el pensamiento de piensa mal y acertarás. Entonces, se empiezan a contaminar la cabeza con sus clientes, no, porque te puede pasar esto, si haces esto, haces lo otro, y ya entras ya en la relación con los abogados, te acabas gastando un dineral en abogados, no lo solucionas porque siempre vas con la mala idea, con la peor posibilidad por delante y te queda la empresa bloqueada, pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes la inversión y aparte te desgasta muchísimo psicológica y emocionalmente. Entonces al final es un desastre, es lo que he Sí. visto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y, bueno, también problemas, ¿no? De socios bueno, que no aportan el capital que tiene que ser. O sea, hay un sinfín que ya, O se retrasan y hay un montón de cosas. sí, que con tiempo ya los desgranaremos, como hemos dicho, para que la audiencia no se desvíe, lo podrán ver en la descripción del vídeo, podrán clicar y ir a este apartado que es vital, como decimos, el acuerdo de socios, por favor, hacerlo. O sea, nosotros lo ofrecemos como un servicio, pero pueden hacerlo con la consultora que deseen de confianza, pero por favor, Sí, insistimos que lo deben de sí. hacer. ¿Eh? Por favor que lo hagan. Y que de verdad que no es, que es una recomendación de todos los contratos que hay, muchos pues el de compraventa, de alquiler son más habituales. Por desgracia, insisto, el de socios no es habitual, casi nadie lo firma y es tan importante o más que cualquier otro contrato. Y yo diría para mí, este es el de todos los que vamos a hablar hoy, el más infravalorado, el que menos se hace y es muy, muy importante, porque la gente no lo hace porque no es obligatorio, pero para mí debería ser. Eso es, así que nada. Y vamos a entrar con otro tipo de contratos, y voy a seguir fardándome de mi indonesio, Perjanjian Jasa, si no me equivoco, contratos de servicios. Así que, bueno, como ya hemos visto la importancia de los contratos, este en concreto, ¿qué nos puedes decir, Marc? ¿Qué tipo de acuerdo es? Si es común, no es común, en fin, cuéntanos un poquito. Pues a ver, es un contrato que para mí al final, bueno, también es importante, todos lo son al final, pero bueno, este también hay que tenerlo en cuenta, que básicamente cuando tú contratas un servicio, es importante definir bien los aspectos de servicio que se va a incluir, que no se va a incluir, los plazos de entrega, intentar definir al máximo lo que se espera de ese servicio, los resultados esperados, etcétera. Pues se suelen utilizar para servicios de consultoría, de diseño, de arquitectura, de asesoramiento técnico, etcétera. Y vamos a decir que no son tan habituales como la compraventa de inmovilizados o de activos, pero también deberían, yo recomiendo hacerlos porque si hay algún, sobre todo para tener claro qué incluye el servicio, ¿no? Es decir, porque al final el servicio es más subjetivo, ¿no? Es algo que no lo puedes tocar. Y como es más subjetivo, creo que siempre es bueno que esté por escrito exactamente lo que se incluye para evitar luego, sobre todo para luego evitar ningún malentendido. De acuerdo. Entonces, sería fundamental, por ejemplo, yo entiendo como, no lo sé, pues una consultoría, entiendo, un asesoramiento técnico, un diseño, ¿no? O sea, entiendo que un ejemplo podría ser, no sé, contratar, por ejemplo, un arquitecto que para diseñar una villa, por ejemplo. Podría ser eso, ¿no, Marc? Sí, correcto. Y es más, para mí ese es un buen ejemplo y es algo habitual, ¿no? Un servicio habitual. Pues claro, por ejemplo, oye, a lo mejor llegas a un acuerdo con el arquitecto, oye, pues me diseñas esta casa en este terreno. Vale, muy bien. Pero claro, ¿qué incluye? ¿Cuáles son los deliverables, ¿no? ¿Qué es el resultado final? Oye, pues este diseño con estos documentos, luego incluir también si te va a hacer la licencia también de habitabilidad. eh, los términos de pago creo que también son importantes llegar a un acuerdo. Luego también los plazos son muy importantes. ¿Cuál es el plazo? ¿Qué pasa si te retrasa? De esa manera, en el caso de que haya algún problema, es mucho más fácil de resolver, ¿no? Entonces, como siempre, está bien dejarlo Sí. todo por ahí. Ahí habría, pues en este caso, cláusulas de penalización, que es lo que aconsejamos. Bueno, un poco nosotros Sí, somos expertos en esto, generalmente pues incluimos alguna de esas cláusulas para que el proyecto, pues si no se entrega a tiempo, pues
qué es lo que pasa, ¿no? Y esto es muy importante, ¿eh? Así que yo creo que, bueno, os animamos, si todavía no estáis en ese punto, os animamos a que podéis guardar este vídeo para verlo más tarde en la pestañita de guardar, porque, bueno, pues así por lo menos, o también suscribiros, por supuesto, porque es una manera de que no os perdáis ningún vídeo de estas características que vamos a ir sacando para compartir esta información que nos parece importante, porque nos hemos encontrado, como decíamos, con muchas dudas y nos vemos en la necesidad de poder hacer este esfuerzo por nuestra parte para que entendáis cómo funciona el mercado aquí, ¿no? Y dicho esto, los contratos, yo creo, de construcción, hablando que estábamos hablando, ¿no? De arquitectura y demás, los contract construcsi, yo creo que serían relevantes, ¿no? Hablar de ellos, Marc. O sea que, no sé, creo que además nos pueden poner a prueba, que nos pueden hacer más preguntas también en la cajita de comentarios. Pero entrando en este contrato en concreto, yo creo que es imprescindible, ¿no? Para proyectos grandes, ¿qué deberíamos de saber sobre ellos? Pues sí, la verdad que este contrato también creo que es importante porque también yo creo que después del acuerdo de socios, esta es la segunda área donde he conocido también más problemas, porque luego al final los contratistas y los constructores en Indonesia, pues ya los que llevan tiempo aquí saben de lo que hablo, pues no siempre cumplen con lo que dicen, ¿no? Entonces, claro, tener un contrato fuerte que nos proteja en caso de que incumplan con alguna calidad, con algún plazo, sea alguna rotura, sea alguna chapuza, que estés protegido contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, es importante y se puede utilizar tanto cuando trabajas con un contratista, con un subcontratista, cuando sea con un cliente y tú te encargas de hacer la supervisión y la aprobación de las etapas del proyecto. O sea, hay muchas variantes, ¿no? Pero es importante para mí que se haga bien, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, vamos a decir, ¿no? Un promotor inmobiliario, por ejemplo, en Lombok, que ahora también está habiendo muchos proyectos por ahí de emprendedores españoles. Eh, pues, por ejemplo, ¿no? Que quieres construir una villa o un complejo de apartamentos. Vamos a poner un complejo de apartamentos que la villa lo tenemos ya muy tocado. Pues, por ejemplo, ¿no? Pues los plazos son muy importantes, los términos de pago todavía más y aparte, yo también tengo experiencia, no tanto en hacer proyectos de apartamentos, pero por ejemplo, pues renovando mi casa, que además lo hice hace poco, pues hay que tener mucho cuidado con los términos de pago, qué materiales incluyen, la calidad del material, yo definiría incluso marcas de productos que se van a utilizar, muy importante sobre todo incluir bien claro los materiales que se van a utilizar, eso para mí es clave, los plazos y cuándo vas a ir pagando, qué pasa si se retrasan también, penalizaciones por retraso. Y luego para mí lo más importante luego es el proceso de garantías. Pues qué garantías hay, cuánto dura y siempre pues mi consejo es que el último pago sea después, pues una vez vence esa garantía. Eso sería grandes riesgos, pero esto también creo que es un área compleja y que daría para mucha tela, la verdad. Sí, sí, y tanto. Porque nos hemos encontrado con muchos clientes, ¿no? En los que ha habido, pues siempre me han comentado, ¿no? En particular, jo, es que hemos tenido un montón de defectos en la construcción. Y claro, para poder evitar eso, ¿cómo se protege, ¿no? A estas personas, Marc. Pues normalmente lo más importante es dejar un periodo de garantía, que normalmente suele ser de en torno de un año, en el cual se especifica claramente que el contratista o el constructor es responsable de las reparaciones que haya que hacer durante el primer año. Y también es muy importante intentar dejar entre un 10 y un 20. Yo recomiendo un 20, pero al final el contratista te va a negociar al final a un 10, pero mínimo, mínimo dejar un 10% del pago, hacerlo pasado el año del periodo de la garantía. Es muy importante negociar los términos de pago. Y luego también es muy importante eso, negociar los términos de pago según van avanzando con el proyecto. Y otra manera también para evitar defectos, los defectos al final pueden suceder por dos motivos, ¿no? Puede suceder por una mala ejecución o por una mala calidad del material. Por eso, como dije antes, también es muy importante especificar la calidad de los materiales, sobre todo cuando el contratista te dice que ellos ponen los materiales. Si los eliges tú, es otra cosa, pero si los eligen ellos, asegurarse la calidad. Y yo casi casi que aconsejo normalmente, en la medida de lo posible, los materiales que los
que los elija el cliente, o sea, perdona, el que vaya a desarrollar el proyecto, no dejarlo al contratista, porque el contratista se le deja que elegir. Obviamente él va a elegir el material más barato siempre porque de esa manera pues él tiene un mayor margen. Entonces no dejar en su poder de decisión la elección del material. Así es. Y bueno, yo creo que importante que yo creo que cada caso también, bueno, tiene sus particularidades. Yo creo que lo mejor es que nos puedan preguntar de forma directa y cualquier duda que puedan tener sobre esto, mejor que la resuelvan antes de encontrarse los problemas. Así que como decimos, pues siempre es una posibilidad de tenerlos. Ojalá que no los tengáis, pero de verdad que igual que existe en cualquier otra parte del mundo, Indonesia no es menos en eso. O sea que bueno, y entrando en otro tipo de contratos, los contratos de distribución o agencia, perlladian distribució que hayan, ¿cómo nos puedes hablar de esto? Es decir, ¿qué tipo de, no sé, que este tipo de acuerdos es crucial, no es crucial? Que en este caso, como las marcas extranjeras que quieran entrar al mercado indonesio tienen que recurrir a este tipo de contratos, ¿de qué manera pueden hacerlo? En fin, si nos puedes decir un poquito más sobre ello. Sí, la verdad que este es un tipo de contrato en el que tenemos bastante experiencia, sobre todo en los contratos de distribución, porque al final si nosotros queremos exportar un producto o vender un producto en Indonesia vamos a necesitar un distribuidor y yo entiendo que es muy importante firmar un contrato para que el distribuidor va a dejar claro un poco las responsabilidades del distribuidor y obviamente nosotros también como proveedor debemos tener otra serie de responsabilidades. Aquí hay que definir muchísimos aspectos. Este contrato pues también creo que daría para otra sesión de puertas porque hay muchas cosas que registrar, sobre todo depende mucho del tipo de producto que sea, ¿no? Sobre todo si es un bien de consumo, si es un producto industrial, si es un consumible, bueno, depende de todo eso, pues habrían una serie de aspectos que recoger u otros. Pero bueno, al final lo más importante para mí viene siendo un poco un punto clave que el Indonesio siempre te va a pedir la exclusividad. Siempre el distribuidor te va a pedir exclusividad por pedir que no quede. Luego al final eso normalmente yo siempre aconsejo, oye, piénsatelo bien y si te le vas a dar una exclusividad, pues a cambio de unos mínimos, le puedes dar exclusividad por canales, por zonas. Una cosa muy importante que tiene que tener la gente es que Indonesia es un país enorme, pero este lo habíamos hablado, ¿no? Pero es un país realmente muy grande, entonces normalmente el distribuidor va a ser fuerte en unas áreas geográficas y en una serie de sectores y en otros no lo va a ser. Entonces si tú le das la exclusividad completa del país a un distribuidor, pues se te va a quedar una gran parte del canal y de la clientela huérfana. Entonces es muy importante definir bien, entender por un lado los canales en los que él es fuerte y luego marcar unos mínimos también. Luego, obviamente, hay que negociar también, para mí muy importante, tema de márgenes. En el caso del contrato de agencia, pues la comisión es muy importante. Y luego los márgenes también yo lo recomendaría con precios objetivos porque al final es importante que haya una consistencia en la estrategia de precios, porque si no al final el cliente no pues puede tener inconsistencia en el precio, lo cual es malo para la marca y sí que también recomiendo siempre pues al proveedor pues implicarse en la creación del precio, los márgenes, cómo se va a trabajar y qué estrategia se va a tener y un poco entender también la competencia que vamos a encontrar para tener un precio que nos permita competir y tener un posicionamiento correcto en el punto de venta. Luego también es importante, pues obviamente la duración del acuerdo, en caso de renovación, bajo qué condiciones o qué objetivos se pone para la renovación. Lo habitual es poner renovaciones automáticas si se cumplen una serie de objetivos durante una serie de años y luego pues, a partir de X años pues que se revise de nuevo el acuerdo. Y hay muchas cosas más, sobre todo para bienes de consumo, qué puntos de venta se va a poner, luego tema de rebates, planes de promoción también muy importante, los planes de promoción, cómo se van a cubrir, quién paga una parte, quién paga la otra, cómo se divide. Para mí el plan de promoción también es muy importante que se trabaje, porque al final tú puedes tener un producto muy bueno, pero si no se da a conocer, pues no vas a generar la demanda. Y claro, al final, el distribuidor lo que te va a decir es, vale, yo hago un plan de promoción, pero al final la que se está promoviendo es una marca. Entonces, el que se beneficia es la marca. Entonces, normalmente el proveedor se tiene que involucrar. Pero luego, claro, el distribuidor entiende mejor cuáles son las actividades de promoción que van a tener mejor efecto. Entonces, es algo que se tiene que trabajar siempre de forma conjunta. Entonces, bueno, son contratos complejos que hay que trabajar y hay que entender.
Luego también, por ejemplo, si queremos tener el producto en un supermercado, hay que entender también que los listing fees son muy altos. ¿Cómo se van a repartir esos listing fees? El listing fee es el coste que tiene poner un producto en el supermercado. Hay muchas, luego rebates, hay muchas cosas. Es bastante complicado y aquí sí que aconsejo a las empresas pues asesorarse bien. Bueno, Mar, la verdad que estos contratos son muy, muy interesantes y sobre todo muy importantes a la hora de llevar a cabo, ¿no? Parecen complejos, pero bueno, yo creo que en las manos adecuadas se puede llegar a introducir, bueno, pues e incluso a aconsejar, ¿no? A la hora de negociar, yo creo que en este caso, con los distribuidores, pues las mejores condiciones, ¿no? Y un ejemplo que se me ocurre, un fabricante, por ejemplo, de cosméticos español, ¿cómo, o sea, cómo tendría que hacer este tipo de contrato con una empresa indonesia para esta venta, ¿no? de sus productos, por ejemplo? Pues a ver, normalmente si el fabricante español tiene lo primero obviamente es encontrar un importador, porque en este caso hay que importar el producto. Si la empresa no tiene sociedad en Indonesia, pero si el fabricante no tiene sociedad en Indonesia, pues va a necesitar una empresa que tenga capacidad de importación. Obviamente luego entonces se tendría que luego hacer un acuerdo con el importador que al final es parecido al de distribución. Aquí simplemente un poco añadir, pues quién va a hacer el registro, quién se hace cargo de ese registro, porque necesita un registro que es el del, que aquí se llama el de Badampón, que es parecido al FDA en Estados Unidos. Y luego quien se encarga de hacer la certificación halal, que también en muchos casos no es obligatorio, pero es recomendable. Y luego, una vez eso queda claro, hay que poner claro, oye, pues, en qué puntos de venta se va a distribuir, qué objetivos de venta hay, cómo se va a hacer el plan de comunicación, porque sobre todo la cosmética es muy, muy importante tener un buen plan de comunicación, pues se tiene que acordar cómo se va a hacer, quién lo va a financiar, en qué porcentaje. Luego, normalmente se le suele dar al distribuidor importar una serie de rebates, que son unos descuentos en cuanto a consecución de objetivos, estructurar bien una estrategia de precios, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho, como se Sí. dice, mucha chicha que cortar en este tipo de contratos. He puesto un buen ejemplo, la verdad. Sí, sí, sí. Y eso que estamos simplificando un poco todo este tema, ¿no? Pero bueno, aparte de que nos apasiona, como yo creo que a la vista queda, ¿no? Que tampoco queremos aburrir a la audiencia con los pormenores, pero que es muy importante de verdad que a la hora de llegar a un país como bueno, puede ser Indonesia, que las regulaciones pueden variar, que, en fin, que a la hora de establecer cláusulas, las negociaciones les podemos aconsejar, ¿no? Porque al final, tras 15 años, ¿no? Haciendo negocios también aquí, al margen de lo que es la consultora allí en Yakarta, pues sí que es cierto bueno, que podemos hablar en primera persona, no solo a través de la consultora y lo que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces es importante. Y de paso quería aprovechar, porque he dicho Yakarta, pero bueno, hay oficinas en Bali, tenemos oficinas en Bangkok, también en Ho Chi Minh, en fin, estamos presentes en todo el sudeste asiático, en otros países, haciendo negocios Malasia, Singapur y ahora próximamente con Corea del Sur, pero bueno. Que no es por sacar pecho de esto, como se dice en España, pero sí que es cierto pues que estamos presentes y que conocemos bien cada uno de los países, que ya entraremos a ellos poco a poco. De momento estamos con Indonesia, pero, por ejemplo, se me ocurre hablando de estos contratos, vuelvo al tema en concreto, ¿qué pasa si el distribuidor, por ejemplo, no alcanza los objetivos de venta, algo que nos hemos podido encontrar? Pues normalmente cuando el distribuidor no alcanza unos objetivos de venta, pues por ejemplo en el caso de que haya acordado una exclusividad, pues esa exclusividad se podría acabar. Yo creo que esa es la parte más importante, que a nosotros nos permita luego buscar otro distribuidor que sí que pueda darnos los números que nosotros esperamos del mercado. Eh, o luego se pueden incluir algunos, si no incluso algunos penalties, o subidas de precios para los años siguientes, etcétera, etcétera. O parte a lo mejor del rebate, pues no se le paga, etcétera, etcétera. Vale, vale. O sea, como unas cláusulas de desempeño, entiendo, ¿no? O sea, de alguna manera. Sí.
De acuerdo. Sí, eso suele ser. Vale. Y entrando en otro tema que también nos cae bastante, que son los memorandos de entendimiento o la nota que se paga a man, los MOU, ¿no? Que se dice. ¿Qué diferencia hay entre ese MOU y un contrato formal? Mira, es una buena pregunta. Al final, lo que la gente tiene que entender que el MOU es vamos a decir que un documento no vinculante que sirve para detallar un poco la intención de las partes para colaborar en un proyecto. No tiene vinculación ni fuerza legal de un contrato, o sea, no es vinculante, simplemente se definen unos términos o unos acuerdos o unos pasos iniciales para luego llegar a un acuerdo más adelante. Vamos a decir que es como el preacuerdo sin que ello conlleva ninguna obligación. Vamos a decir, por ejemplo, tú y yo, Icha, queremos montar un negocio, queremos montar pues, un negocio de producción de cosméticos en Indonesia, por ejemplo, y nosotros pues, firmamos primero un MOU. Oye, pues queremos nosotros montar una fábrica de cosméticos para hacer estos productos, vamos a hacer un estudio y vamos a hacer un plan de viabilidad. Y tú te vas a encargar de estas cosas y yo me voy a encargar de las otras. Pero claro, es básicamente tenemos un plan, una idea de hacer algo, pero obviamente todavía no hemos llegado a los detalles, no lo hemos formalizado 100%. Entonces es como un acuerdo que se firma, porque yo siempre digo, las cosas mejor por escrito, porque verbalmente siempre pueden haber malos entendidos, pero una vez lo pones en escrito, ahí se ven muy fácilmente los posibles malentendidos. Entonces, poner por escrito un poco esas primeras intenciones para realizar el proyecto, para poder desarrollarlo y que estén claras las intenciones y las responsabilidades de cada parte para iniciar ese proyecto. Y luego normalmente también pues, se puede incluir un cronograma de pasos para luego pues, formalizar esas negociaciones y luego dar el siguiente paso que sería la formalización de ese contrato ya vinculante. Sí, y además, como indicas, algo que pasa en Indonesia en concreto, o sea, por un tema cultural, también es algo que se tiene en cuenta con un valor especial, ¿no? El hecho de que se vea la responsabilidad, ¿no? De que realmente hay unas ganas de hacer un determinado negocio, que estás interesado en, bueno, pues en llevar a cabo con este distribuidor o bueno, pues podría ser un caso, ¿no? Demuestra pues una responsabilidad y bueno, además hemos hablado del tema cultural, que también es muy importante a las personas que deseen hacer negocios, que no se olviden porque es fundamental y que tenemos también un vídeo hablando de ello. Así que, bueno, esto tenerlo en cuenta porque, ves, es una de las partes que, bueno, un preacuerdo puede solucionar, ¿no? Muchas veces a la hora de llevarla a la responsabilidad, ¿no? O sea, que se vea esa responsabilidad, esas ganas de hacer negocios. Y se me ocurre que si, por ejemplo, en este MOU, ¿no? Que hemos firmado. Una de las partes, vamos a suponer, tú, yo, en fin, no quiere seguir adelante con él. ¿Qué es lo que sucede? Nada, no pasa nada. Al final recordar vamos, que un MOU no es vinculante. Entonces, simplemente se podían incluir algunas cláusulas para proteger ciertos elementos como la confidencialidad, el uso de la información compartida, etcétera, etcétera, pero no hay ningún problema si, oye, nos damos cuenta que al final no queremos seguir o cambiamos de opinión o por eso al final se firma ese MOU, porque es el paso previo de querer hacer un proyecto sin que todavía sea vinculante, así que no hay ningún problema si se quiere echar para atrás. Vale, entonces, en cuanto, bueno, yo creo que este tema lo podríamos cerrar de momento. Sin duda, si hay más dudas, nos pueden dejar en los comentarios y las responderemos. Pero hablando de los contratos de franquicia, Perjanjian Baralaba, hablando de esto en concreto, yo creo que Indonesia, y lo tengo que decir, es un mercado súper atractivo para las franquicias. Así que, bueno, estad atentos también, ¿eh? Porque las oportunidades de negocio existen. Indonesia está creciendo muchísimo. También hablamos sobre ello porque hemos hablado sobre todo, ¿no? De la importancia de esas oportunidades que no tienen que dejar pasar. Así que, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, qué oportunidades se ciernen, ¿no? Para las franquicias que estén con ganas de Pues, implantarse. pues sí, la verdad, como bien dices, hay muchas oportunidades para desarrollar negocios de franquicia, más son negocios que suelen tener buenos ratios de éxito, porque al final es un modelo de negocio ya vamos a decir que confirmado y que funciona. Entonces, vamos, lo que podemos decir, lo que os puedo comentar son los contratos de franquicias que están regulados por el Ministerio de Comercio y que son esenciales. Normalmente en estos contratos de franquicias
el franquiciador, el dueño de la franquicia, ya suele tener ya unos acuerdos ya preestablecidos que os lo darán a pasar. Os lo pasarán y luego revisar y ver si estáis de acuerdo o no. Normalmente lo que se suele utilizar, sobre todo, es como un poco el término de cómo se, por ejemplo, cómo se utiliza la marca, los estándares operativos, estándares de producción, de productos, de gestión de clientes, tarifas, luego también todo lo que nosotros tenemos que pagar, bueno, no solo se paga por el precio solo por la utilizar de la marca y la franquicia, pero sí luego también por el suministro de bienes y materias primas. Entonces, bueno, todo esto viene regulado en el contrato. Aquí quizás no me voy a meter tanto porque normalmente, insisto, ya vienen, ya los dueños de la franquicia ya suelen tener los contratos bien redactados y al final es cuestión de revisarlo. Y sobre todo aquí mi consejo es revisarlo bien, tener cuidado porque normalmente suelen tener contratos que les protege completamente y a veces son un poco desfavorables para quien coge esa franquicia. Entonces, yo suelo recomendar que otro abogado lo revise para que lo negocie con ellos y que esos contratos se pueden negociar. O sea, no porque vengan dado tenemos que aceptar todas las cláusulas. Habrán cosas que se puedan negociar, cosas que no, pero habrá probablemente cosas que sí se pueden negociar. Entonces, bueno, revisarlo con cuidado y negociar lo que no sea justo. Vale, o sea que por ejemplo podría ser que una cadena, no lo sé, internacional de cafeterías o una hamburguesería, o sea que las hay, ¿no? Dice, bueno, pues quiero firmar un contrato, ¿no? Con un empresario local en Yakarta y el acuerdo entonces detallaría eso, tarifas de regalías, estándares de calidad, entiendo, pues eso, derechos de franquiciado que más o menos vienen de serie porque esa empresa ya los tiene, ya. Pero claro, hay que entender la regulación en Indonesia, ¿no? O sea, estamos operando en una región específica. Entonces, claro, Claro. aquí hay mucha más regulación y entiendo bueno, que lo que tienen que hacer es consultar pues, bueno, pues, con nosotros, por supuesto, que para eso estamos, o con cualquier otra consultora que de alguna manera se dedique a desarrollarlo dentro de la regulación del país, ¿no? Pues sí, es muy buen punto lo que has comentado y la verdad que no se me escapó antes, pero sí que es verdad que al final como vienen ya preestablecidos, normalmente o sea, suelen venir dados por abogados de otros países, pues claro, hay que revisarlo. El contrato si va a estar si va a ser efectivo en Indonesia, tiene que estar redactado también en indonesio. Entonces ahí sí que te va a hacer falta sí o sí el abogado local porque hay que poner ese contrato en indonesio. Recordar que si la empresa es indonesia y si la actividad es en Indonesia pero luego no está redactado en indonesio, se puede invalidar ese contrato. Entonces, sí, sí, hay que revisarse localmente y habrá que hacer algunos ajustes probablemente para ceñirse a la regulación indonesia. Así que sí, sí, muy buen punto, Ichai. Sí, y entiendo que, bueno, como todo, ¿no? En todos los países, entiendo que en Indonesia no será diferente, ¿no? Si el franquiciado no cumple con esos estándares de marca, ¿qué pasaría? Entiendo que también hay sanciones, ¿no? Sí, 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 pues suele haber sanciones, incluso multas a pagar, revocación del derecho a operar y a seguir trabajando, etcétera, etcétera. Por eso es importante que ambos comprendan sus derechos y obligaciones antes de firmar para tener el acuerdo claro y luego que no hayan sorpresas. De acuerdo. Así que nada, bueno, aquellas franquicias que están deseando de implantarse en Indonesia, de verdad que es una oportunidad. Es que este momento es vital, o sea que animamos de verdad a todas estas empresas. Y algo que también creo que es vital, ¿no? Bueno, que parece como obvio, pero pienso que es importante resaltarlo, porque hablamos de información de terceros, de compartir información sobre un negocio, etcétera, en sectores, pues eso, por ejemplo, tecnología o cualquier otro. O sea, es que realmente en cualquier negocio debería de existir esa parte, ¿no? De confidencialidad, es decir, ese compartir información con terceros que conlleva, ¿no? Entonces, en Indonesia me pregunto qué medidas existen para proteger estos datos sensibles. Pues sí, hay herramientas y el más habitual, tanto en Indonesia como también esto nos sirve para cualquier país, es el acuerdo de confidencialidad, que comúnmente se llama el NDA, que son las siglas en inglés de Non-Disclosure Agreement, que es un documento que establece la información, cómo debe gestionarse la información confidencial entre las partes, cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar para que no esa información no salga al exterior para que no se pueda divulgar y luego muchas veces también
establece una serie de sanciones o de consecuencias en el caso de que se divulgue esa información sin la debida autorización. Vale. ¿Y en qué casos es más común usar un NDA? Pues a ver, en muchos casos, la verdad, sobre todo cuando se suele firmar los MOUs, como estamos hablando anteriormente, pues también se firma un NDA, ¿no? En ese momento, sobre todo cuando se va a empezar a trabajar y se va a empezar a compartir información. Otro ejemplo también pues puede ser de empresas tecnológicas donde se manejan datos estratégicos o de propiedad intelectual, cuando por ejemplo también se va a fabricar un producto o se está pensando la posibilidad de fabricar un producto en otro país, pues también para que no se comparta la información confidencial sobre cómo se hace ese producto en concreto. Luego también en el caso de gestión de clientes y demás, pues que tampoco se divulgue la información crítica de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Es muy habitual también cuando se contrata un servicio externo y hay que compartir información privada. Bueno, o sea, para mí tiene muchísimas aplicaciones. Sí, sin duda el objetivo, como dices, ¿no? Evitar que la información se use de manera indebida, entiendo. O sea que. Entonces, un NDA tiene que estar, eso, bien redactado, ¿no? De alguna manera debería de definir qué información, ¿no? Es confidencial, quién puede acceder a ella, ¿no? Y entiendo qué pasa, ¿no? Si alguien la filtra o la usa sin permiso, ¿no? O sea, entiendo que eso en principio es una protección clave. Correcto. Mm. Sí, que es lo que suele venir, ¿no? Un poco también la definición de qué información es confidencial, cómo se tienen que manejar esos datos, en el caso de que ya esa relación se extinga, cómo se va a procesar, cómo nos vamos a asegurar de que toda esa información confidencial es eliminada, eh, etcétera. Y luego, pues como bien dices, las consecuencias de que se divulgue esa información. Vale. Bueno, yo la verdad que parece, ¿no? Como muy denso, técnico y demás, pero que de verdad también animo a la gente a que no tenga ningún problema, ¿no? Que no se aturulle con tanta información porque realmente, eh, a ver, todos estos contratos son claves, como hemos dicho, o sea, hemos cubierto, ¿no? Una variedad de contratos desde franquicias, servicios, etcétera. También el contrato de socios, el cual vamos a desarrollar, como hemos dicho en la descripción del vídeo, podrán ver continuar con este vídeo tan importante, con este podcast tan valioso, ¿no? A la hora de establecer un contrato de socios, las cláusulas, lo que necesitan saber. Entonces, bueno, yo creo que es increíble ver cómo cada uno tiene sus propias particularidades, que muchas veces no es solo uno el que tienen que utilizar, sino varios. Y entender esto es fundamental para operar en Indonesia o en cualquier país, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de Indonesia. Sí, así es, así es. Entender estos contratos no solo te protege legalmente, sino también te permite constituir relaciones comerciales sólidas en Indonesia y luego casi todas estas recomendaciones nos pueden servir también para relaciones comerciales en otros países. Sí. Eh, y luego, bueno, lo que nosotros estamos ayudando aquí a muchos empresarios, a empresas internacionales y a emprendedores también a redactar sus contratos. Últimamente estamos haciendo también muchos acuerdos de socios, porque esto aquí casi todos los bufetes locales no son servicios que suelen hacer. Y aparte es un contrato que en mi caso pues conozco bien, porque he montado ya negocios con mucha gente, y yo mismo me los redacto para los negocios que yo monto y o sea, la experiencia que tenemos no es una experiencia que se aplique solo con clientes, o sea, es los contratos que yo mismo hago en los negocios que monto y que llevo ya utilizándolos por más de 10 años. Sí. Así que bueno, y debo decir que no he tenido nunca ningún problema con mis socios porque siempre he tenido los acuerdos claros de antemano. Entonces, Sí, sí, no. sí. Es que un acuerdo precisamente lo que hace es evitar problemas. O sea, es decir, prevenir esos problemas y como las partes ya lo conocen, realmente es que es fundamental. O sea, es que por eso animamos a ver el siguiente vídeo con las cláusulas, porque es que es algo que es vital. Y mira, te evita tantos problemas bueno, que realmente es una ayuda para el día a día. Así que, bueno, a nuestra audiencia, Bueno, yo. y por último decir que quería añadir también que
Sí, pues contrato de socio, la verdad que es el que más estamos haciendo últimamente, pero que bueno, que también es importante. No quiero que la audiencia se quede solo con ese detalle, ¿no? Que al final los contratos son importantes, como bien dice, es lo que te protege del conflicto y tenemos que ver lo que no la herramienta que vamos a utilizar cuando el conflicto surja. Es que va, no solo eso, sino que te va a prever de muchos conflictos, porque al tú hacer ese esfuerzo de redactar el contrato y tener que revisarlo antes de empezar la relación comercial, ya un poco negocias todas las posibilidades de antemano. Entonces, lo que yo siempre digo, es mucho más fácil llegar a un acuerdo antes de que exista un problema y cuando todavía nos llevamos bien y los dos tenemos ganas de hacer el negocio, que después, porque ya después estamos enfadados, estamos desgastados, estamos decepcionados y cuando ya entran en juego las emociones negativas, es muy difícil ponerse de acuerdo y ya es cuando ahí entran ya luego los abogados a las disputas y eso es una pérdida de tiempo y de dinero impresionante. Entonces, al final esto lo que va a hacer es te va a evitar y va a reducir las posibilidades de que eso suceda. Entonces, eso es lo que tiene que entender. Y que es importante el acuerdo de socios para tener el de compra-venta, es importante también los contratos con contratistas a la hora de montar una villa, de distribución, de agencias, de franquicias, todos los que hemos comentado los comentamos por algo, porque realmente son importantes y porque te van a evitar problemas. No solo te van a ayudar a navegar si surge un problema, pero lo más importante es que te va a evitar esos problemas. Sí, sí, sin duda. Yo creo que es que esto se podría extrapolar a la vida personal casi, pero bueno, esto ya es para otro capítulo. Y nada, Marc, bueno, yo me gustaría animar a la audiencia porque nos anima también a nosotros a seguir haciendo estos vídeos, así que por favor suscribiros, darnos un like, que esto nos encanta, que decimos, jo, pues qué maravilla, ¿no? Podemos seguir, o un comentario, ¿no? Animándonos a seguir con esto o también animándonos con algún tema que os quede ahí en el tintero. Así que, bueno, como digo, muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí. Muchas gracias, Richard, y nada, espero la audiencia en el próximo vídeo. Eso es. Y recordaros que, como ya hemos dicho, estamos presentes en muchos países, así que no solo en Indonesia, así que no os olvidéis de seguir consultando también por ellos y proponiendo temas. Así que nada, un abrazo. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.